Vamos en este momento, hermanos, a buscar en la palabra del Señor algunas de las cosas que Él quiere traernos, que quiere enseñarnos. Y voy a pedir que leamos en Daniel capítulo 9, el capítulo 9 de Daniel. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos a orar. Señor, quizás esta misma oración de Daniel pudiéramos nosotros hacerla hoy de manera individual y como nación. Y al igual que Daniel, Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, y mientras inquirimos en tu ley, en tus mandamientos, en tus estatutos, tú nos hagas entender en los secretos sabiduría. Tú nos hagas entender las sazones y los tiempos, nos libres de ser necios y nos lleves a obrar conforme al tiempo en el que tú nos has permitido existir, conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las instrucciones que hemos recibido como iglesia es que antes de nosotros salir y compartir con otros las enseñanzas que el Señor nos ha ordenado que expongamos, es necesario que nosotros hagamos esto primero aquí. Es decir, nosotros tenemos prohibido salir a enseñar algo si antes no lo hemos enseñado aquí en la iglesia. Y creo que esto es algo muy importante porque el Señor, que lo conoce todo, sabe que nosotros, ningún ser humano, debe llevar algo, aunque sea muy bueno, si primero no ha compartido, si primero no ha vivido esa experiencia. Los maestros teóricos no sirven, los maestros que pueden decir esto es parte de mi vida son los que realmente tienen impacto en los demás. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se aproxima el tiempo en que vamos a salir, vamos a ir a ciertos lugares que el Señor nos está indicando, y es necesario que la iglesia sepa, y no solo sepa, quizás lo sabe por rutina o porque lo he repetido mucho, pero que la iglesia sepa qué Dios quiere. Hay 3 temas que nosotros debemos compartir en este tiempo. El primero es ¿qué hora es? Si alguno de ustedes ha hojeado el libro, sabe que ese tema es un tema central en lo que Dios quiere hacer. El segundo es ¿quién está en control de esta hora? Y el tercero es ¿qué hacer en esta hora? Frente a lo que está ocurriendo, que el Señor espera que tú y yo como hijos de Él hagamos en este tiempo. Es necesario que nosotros seamos el pueblo que Dios quiere que seamos, un pueblo que puede discernir las señales, las indicaciones, las instrucciones de Dios, y que nosotros podamos no solo discernirlas, sino saber qué hacer ante estas cosas que el Señor nos muestra. Yo quiero partir de la vida de Daniel, porque Daniel es un ejemplo para los cristianos de ayer, los de hoy y los de siempre hasta que el Señor venga.
un hombre que fue siervo de Dios, que conoció a Dios desde muy pequeño y durante toda su vida se mantuvo cerca de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, si usted busca a Daniel, los primeros capítulos, el primer capítulo, que Daniel aprendió a determinar en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y esa decisión marcó su vida. Dios tomó esa decisión y acompañó a Daniel instruyéndolo, y dice la palabra de Dios que durante el tiempo en que él y sus compañeros estuvieron bajo esa ordenanza del rey, que les exigía aprender todo lo que era la cultura de los caldeos, este Dios en quien él creyó y depositó su confianza, lo ayudó dándole capacidades especiales. Dos de esas capacidades que destaca la Biblia y que Dios se las da para que él llegue a ser el profeta que Dios quiere, es que dice la palabra de Dios que él le dio a Daniel la capacidad no solo de estar en la corte, sino ser un sabio destacado, un hombre con un entendimiento especial en esas cosas que los otros que estaban allí y que aparentemente sabían mucho no podían interpretar. Y además le dio la capacidad de que él fuera un hombre con gran destreza de parte de Dios para comprender los sueños. Si usted mira los capítulos que siguen del 12 en adelante, se dará cuenta que Dios le dio a Daniel la gran capacidad, el gran atributo de poder ser guiado por Dios para interpretar aquellas cosas que Dios quería enseñar, que Dios quería marcar. De hecho, que Dios quería que el rey Nabucodonosor supiera de los acontecimientos que iban a ocurrir desde ese punto, desde ese momento político donde Babilonia era el imperio del mundo, hasta el fin de los tiempos. Lo que Dios enseña a través de la vida de Daniel hasta este punto es que para hacer de ese hombre el siervo que Dios quería, en medio de situaciones muy difíciles, muy cambiantes, muy peligrosas, Dios le dio la gracia de poder recibir y poder entregar, y recibir y ser fiel, de recibir y poderse mantener fiel a Dios a pesar de los cambios que se estaban produciendo a nivel universal y a nivel local. Un día, dice la palabra, que cuando todos los miembros del Consejo de Estado de ese rey estaban en peligro de muerte, porque el rey amenazó con que iba a matarlos a todos si alguien no interpretaba su sueño, dice la palabra de Dios que Daniel fue donde sus amigos, sus 3 amigos íntimos, y todos se pusieron a orar intensamente. Y entonces, de ese momento de oración intenso, pidiendo a Dios, Dios, líbranos de este hombre y enséñanos qué significa esto. De allí salió un hombre todavía más lleno del Espíritu de Dios y con más capacidad de entender las cosas de Dios. Yo quiero que nosotros veamos lo que Dios le enseñó en ese momento a Daniel. En primer lugar, le enseñó que Dios es el poder y la sabiduría. Dios es sabio y Dios es poderoso. Dios es el que enseña, no somos nosotros que le enseñamos a Dios, sino Dios que dispensa esa gracia y nos enseña a nosotros. En segundo lugar, Daniel aprendió que Dios cambia los tiempos y las edades, y con esto estaba significando que en ese encuentro Dios le había enseñado, escuche bien mis hermanos, que Dios es el dueño de la historia. Nada ocurre sin que Dios lo sepa, y mucho menos sin que Dios lo permita. En tercer lugar, el Señor le enseñó que Él pone reyes y quita reyes. Y con esto aprendió Daniel que Dios tiene poder sobre los poderosos de la tierra o sobre los que creen que son poderosos en la tierra. La cuarta cosa que Dios le enseñó a Daniel es que de Él, el Señor, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Dios regala, Dios dispensa de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento a los seres humanos. Y hace de seres humanos especialmente sabios, según Dios, a los ojos de Dios, cuando esos seres humanos tienen temor de Dios. El principio, dice Dios, de la sabiduría
es el temor de Dios. Mientras más cerca nosotros estemos de Dios, más reverencia tenemos ante Él. Reconocemos quién es. No tratamos a Dios como cualquier persona. Sabemos que Él es Dios y es Dios infinito. Y por tanto, nos damos cuenta de que la sabiduría que Él nos regala es sabiduría que nos permite tratar a Dios y entender las cosas de Dios desde una actitud humilde y no soberbia. En quinto lugar, Él reconoció que Dios revela lo profundo y escondido y conoce totalmente lo que está en tinieblas, quiere decir lo que no se ve. Vayamos al corazón. El Dios conoce lo que hay escondido en nuestros corazones. Tanto conoce que a veces ni nosotros sabemos que eso está ahí y Dios sabe que está ahí. Dios saca de lo que está escondido aquello que quiere que usted y yo sepamos para poder seguir avanzando en lo que es el conocimiento de Dios. Y por último, Daniel saca de esta revelación que Dios le da en ese momento de intensa oración, pidiendo que Dios los librara de la muerte, una muerte injusta. Él dice que él reconoció que con Dios mora la luz. Y esto es muy importante. Con Dios mora la luz quiere decir, Dios es luz. Y porque es luz, en Él no hay tinieblas, en Él no hay sombras, en Él no hay dualidades, en Él no hay una proyección de que es pero no es. En Dios no hay engaño, Dios es siempre fiel. Y porque es siempre fiel y es eterno y es veraz y es poderoso, Dios cumple aquello que nos ha enseñado o nos ha revelado o nos ha anticipado que va a ocurrir. Esto es sumamente importante. Este hombre Daniel, maravillado por lo que Dios le había acabado de enseñar, inmediato se lo hizo saber a sus compañeros y fue, dice la Biblia, dicho esto, fue donde el rey, para que el rey escuchara lo que Dios acababa de revelar. Y Dios lo que hizo fue abrir una cortina inmensa de los eventos políticos que iban a ocurrir a través de la historia. Vuelvo a decir, desde ese momento, Babilonia hasta el fin de los tiempos. Cuando esto ocurrió, el rey se asombró, le dio la gloria a Dios y entonces, a través de esta revelación, Dios ha marcado a través del tiempo qué es lo que Él quiere que tú y yo conozcamos que va a ocurrir. Yo voy entonces, por favor, a ir ahora a la porción que leímos. En Daniel capítulo 9, los versículos 1 y 2, dice, atención a este dato histórico, que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey de los caldeos, versículo 2, en el año primero de su reinado. Y aquí empieza la historia de Daniel. Daniel está diciendo, cuando los medos en el primer año de su reinado, eso quiere decir, hermanos, para que nos acordemos de la historia, el reino, el imperio babilónico fue destruido, quitado, arrasado por la introducción del poder de los medo persas. Recuerda que los persas son hoy Irán. Los medos venían de otra de esos descendientes de Abraham, se reúnen y entonces quitan el imperio, pero Dios había dicho que eso iba a ocurrir. Lo había anunciado a través de varios profetas. ¿Qué es lo que ocurre? Daniel dice, para que ustedes sepan cuándo pasó esto, él inserta la fecha, hace la conexión, el vínculo con qué rey estaba. En el versículo 2 dice, yo miré, atención, ¿qué miró? Dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que le está diciendo? Al ver los cambios que se estaban produciendo, Daniel se activa espiritualmente y decide buscar los rollos que tenían escritas las profecías que el profeta Jeremías había recibido de parte de Dios. Y en una de esas profecías, o en dos de ellas, de manera específica, Jeremías habla de que Dios iba a quitar el imperio babilónico por medio de los medo-persas y que Dios iba a castigar la idolatría, la soberbia
todo el mal que había hecho ese pueblo. Después de 70 años, y después de que ellos, 70 años más tarde, habían destruido a Israel, habían quemado el templo, habían destruido todas las cosas, entonces ellos recibirían de parte de Dios, por cuanto nunca cambiaron su proceder, también recibirían su castigo. Es a eso que se está refiriendo. Jeremías se da cuenta que en el mundo están pasando cosas y decide ir a donde todo cristiano tiene que ir, a la palabra de Dios. Este hombre tenía esta convicción. Daniel sabía que en los libros de Jeremías estaba una respuesta que él necesitaba en ese momento. Por supuesto, va a esos libros porque él conocía lo que decían esos libros. Usted y yo no podemos ir a la palabra de Dios a buscar nada si no sabemos que eso está ahí. Por eso Dios insiste en que escudriñemos, el Señor lo repite, escudriñar las Escrituras. Es allí que vamos a encontrar puntos de referencia que nos van a ayudar, no solo cuando estamos tristes, agotados, agobiados, cansados, sino cuando Dios quiere que tú y yo interpretemos correctamente lo que está pasando en la historia, en este momento específico. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre Daniel se da cuenta que justamente están por cumplirse esos 70 años de los cuales Dios habló. Y al darse cuenta de eso, yo por lo que veo en la palabra de Dios me doy inmediatamente cuenta. No lo percibo, estoy segura de que ocurrió por la reacción inmediata que tiene Daniel. Daniel se impacta y dice, esto es lo que está pasando. Dios está moviendo las cosas para que pueda ocurrir ese traslado y la nación de Israel pueda volver a su lugar. Y dice que cuando él reconoce eso, versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor. Y lo busqué en oración y ruego y ayuno, en oración y ceniza. ¿Qué está diciendo Daniel? Fíjese bien, los dos primeros versículos, Daniel dice, él muestra que es un hombre, número uno, que conocía lo que Dios había anticipado que iba a ocurrir. ¿Cuántos de nosotros conocemos de tal manera la palabra que sabemos lo que Dios ha avisado que va a ocurrir en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros estamos completamente lúcidos, convencidos de que las cosas que Dios ha anunciado están pasando? ¿Y cuántos de nosotros somos como Daniel? Escuche bien, en los versículos 1 y 2, Daniel habla de que él leyó y creyó. No solamente es creer, no solamente es información, no solamente es tener conocimiento, es creer lo que Dios dice que va a ocurrir. Y entre saber, estar informado y creer hay una gran diferencia. El cristiano no puede ser una persona solo que está informada, solamente informada, sino una persona que sabe lo que Dios ha dicho y cree lo que Dios ha dicho. ¿Por qué, hermanos, creer lo que Dios dice? Porque Dios es Dios. Ninguna de sus palabras, dice él mismo, ha caído nunca. Sus palabras han pasado por el fuego, la prueba de los hombres, la incredulidad, la desconfianza, el olvido, el desapego, el rechazo, el levantamiento contra Dios y su palabra. Y esa palabra sigue siendo fiel y se cumple exactamente como Dios dijo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que vivir completamente alegres, sabiendo que la palabra de Dios tiene vigencia para nosotros hoy. Y la va a tener mañana, porque el cielo y la tierra, dice el Señor, pasarán, pero mi palabra no pasará. Si nosotros le creemos a los hombres, y le creemos a los hombres que somos falibles, que somos personas no confiables siempre, ¿por qué no le creemos al Señor con toda intensidad y de todo corazón? Eso es lo que Dios espera. Pero nosotros tenemos problemas para creerle a Dios, pero totalmente somos personas que confiamos en lo que cualquier ser humano dice. Ahí está nuestro problema, nuestro gran problema. Al Dios eterno, al Dios que nos creó, al Dios que no falla, al Dios que no miente, le tenemos desconfianza. Y al tenerle desconfianza, aún siendo cristianos, nosotros no estamos totalmente seguros de que lo que Él dijo se va a cumplir. Ahora bien, Daniel leía y creía. Creía que lo que Dios había dado, eso era real, que se había cumplido y se iba a cumplir.
Y en ese momento él era testigo de la derrota de un imperio que parecía imposible ser derrotado, y está mirando cambios, como dije hace rato, no solo a nivel mundial, sino a nivel local. Y eso que está pasando es lo que despierta el deseo de conocer. Y entonces este hombre podía leer cambios. Hermanos, uno de nuestros grandes problemas hoy es que nosotros no estamos leyendo los cambios. Nosotros no estamos poniendo atención a los movimientos violentos que se están produciendo en la tierra. Y al no darle importancia a eso, ni tener la capacidad de hilvanar lo que está ocurriendo, las diferentes piezas, ponerlas como si fuera un rompecabezas y empezar a ver el paisaje, lo que Dios nos está mostrando, nosotros damos por sentado que porque el mundo siempre ha tenido esas cosas, nosotros también estamos hoy teniendo esas cosas, y no es así. El Señor dijo que lo que iba a pasar en cierto momento de la historia no podía ser comparado con ningún otro momento de la historia. Ahora, Él dio las señales para indicarnos cuáles eran esas cosas. Y no sabemos casi de memoria las señales que tienen que ver con el tiempo, con el clima, con los terremotos, con los ciclones, pero hay señales que Dios nos está mostrando que nosotros no somos capaces de entender qué nos está diciendo el Señor. Ahora fíjense bien, eso ocurre en los versículos 1 y 2, pero los versículos del 3 al 19, Daniel hace algo. Al darse cuenta de lo que está ocurriendo, de qué hora es en su momento histórico, Daniel empieza a hacer algo. Versículo 3, dije hace un rato, Daniel se volcó a Dios. Daniel estableció prioridades. Bueno, si esto está pasando y eso significa esto, entonces yo debo hacer algo. Sintonía con el Espíritu Santo. Saber que si Dios nos está moviendo, nos está diciendo, nos está advirtiendo, nosotros debemos asumir ciertas actitudes. Hermanos, no es tiempo de quedarnos sentados en la calzada mirando el desfile. El cristiano está llamado en este tiempo a no ser un espectador, un observador, pero no un espectador. Un observador requiere que vea y tome decisiones, haga conclusiones y tome decisiones. El Señor está esperando que usted y yo nos movamos en sintonía con lo que el Espíritu dice a las iglesias, con lo que el Espíritu está revelando no solo al mundo, sino a su pueblo. Y somos nosotros los voceros, los que tenemos que proclamar, los que tenemos que advertir, los que tenemos que enseñar, los que tenemos que interceder. Somos nosotros. El mundo no puede hacer eso. Somos los cristianos que tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo usted y yo lo vamos a hacer si no estamos en sintonía con lo que está pasando? O si porque no me conviene que eso pase, yo tome el mecanismo de defensa de rechazarlo y de ser indiferente. Eso no va a cambiar nada. Déjeme decirlo de nuevo. No va a cambiar nada. Es decir, Dios no va a cambiar sus planes porque usted y yo no creamos que está pasando lo que está pasando. Dios lo va a hacer como quiera, porque Él tiene un tiempo para hacer cada cosa. Y ha llegado el momento de que su pueblo despierte y se dé cuenta de que tiene que asumir otras actitudes ante lo que está ocurriendo. Mire, versículo 3. Él tomó primera prioridad, se enfocó en Dios y lo busqué, dice, miré al Señor. Y eso lo hizo en oración, eso lo hizo con una intercesión intensa, una intercesión humilde, porque Él dice, Señor, no es por mis méritos, es por tu gracia, es por tu justicia, es por tu misericordia. Y una intercesión perseverante. Tienen estos tres elementos nuestra oración ante este tiempo. Somos personas que oramos intensamente, que oramos permanentemente, que oramos en humildad pidiéndole al Señor, Señor, haz tu obra, haz tu propósito. Por lo tanto, Daniel enseña que cuando nos damos cuenta que los cambios ya están sobre nosotros,
tenemos que buscar el rostro del Señor. La segunda prioridad es que él dice allí, usted lo puede leer el capítulo, confesó sus pecados y los pecados de la nación. Daniel, mire, y Daniel dice la Biblia que era un hombre justo delante de Dios, un hombre que tenía, dice el ángel, tienes un espíritu distinto, diferente al resto. Era una persona que estaba caminando según Dios, y sin embargo él se da cuenta de que el momento en que está viviendo es hora de postrarse delante de Dios y pedir perdón por él y por su pueblo. O nos creemos tan justos que pensamos que podemos decir, bueno, yo voy a orar por la nación, pero yo no tengo que orar por mí. Yo estoy bien delante de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Eso es un error. Todos nosotros, aún queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Y en humildad tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos llene de su gracia y podamos pedir con compasión por aquellos que están haciendo lo que no deben y por nosotros que contribuimos a que ellos hagan lo que están haciendo. Porque la oración es un dique de contención. Si usted y yo no oramos como debemos orar, las cosas no van a cambiar. Ni las del mundo ni las nuestras, ni las personales ni las familiares. Dios quiere que el pueblo de Dios despierte a la oración genuina, a que usted y yo clamemos al Señor y le digamos, Señor, es tiempo de ver la bendición que tú tienes retenida, porque nuestra indiferencia nos ha frenado, no nos permite orar con la intensidad que tú quieres, ni creerte como tú quieres. La tercera cosa que hizo Daniel es, Señor, ya que todas las cosas se han dado, y ya habiéndote pedido perdón por mis pecados y los pecados de la nación, yo te pido ahora que tú engrandezcas tu nombre. Y eso que dijiste que vas a hacer, que vas a tomar ese pueblo que ha sido dispersado entre las naciones y lo vas a regresar a tu tierra, y ellos van a levantar tu santo templo. Y allí se va a invocar tu nombre y a exaltar tu nombre. Yo quiero que tú lo hagas. Escúcheme, hermanos. Sabemos el final de la historia. Al ver los movimientos que ocurren, ¿sabemos qué es lo que Dios ha prometido? Antes de que ocurra ese final, somos los colaboradores, somos los que le decimos al Señor, como decía el profeta Isaías en los capítulos 60 o 61, no dejaré de decirlo hasta que tú establezcas la gloria sobre tu pueblo. Es así que nosotros oramos. Oramos así con esa intensidad por nuestras familias para que Dios ponga el orden en la familia. Oramos por nuestras vidas para que Dios establezca ese orden. Oramos por el mundo sabiendo lo que Dios ha prometido. Hermanos, hay que despertar, no me puedo callar con eso. El pregón para este tiempo es iglesia despierta. Y ustedes ven por la respuesta cuán despiertos estamos. Iglesia, cristiano, cristiana, despierta. Tenemos que salir de nuestro sopor, porque las cosas están ocurriendo delante de nuestros ojos y estamos viviendo como personas indolentes e indiferentes. Yo quiero, por favor, que nosotros con este ejemplo de Daniel entendamos que a la iglesia le ha tocado vivir un periodo de cambios tan profundos, cambios tan radicales y tan increíbles, que la iglesia debe entender cuál es el objetivo de esos cambios. Ese cambio tiene que ver con un objetivo específico, una meta específica, y es deshacer lo que Dios ha establecido desde el principio de la creación y crear el hombre, establecer el ser humano, una creación diferente. ¿Aló? A ver si lo digo de nuevo. Lo que el hombre posmoderno pretende y está logrando es quitar, deshacer, eliminar todo lo que Dios ha establecido como su creación, el orden de la creación, las diferencias en la creación, borrarlas, quitarlas y levantar una creación diferente. El Salmo 2, versículos 1 y 2, habla de eso, de que en algún momento el hombre, el ser humano iba a hacer esa, iba a intentar hacer eso. Rompamos, quitemos
establezcamos. Si usted mira los objetivos del milenio se establecieron en el 2000, usted se dará cuenta de que esa es la terminología que se usa. Nosotros, los pueblos de la tierra, hemos decidido, y cada declaración, cada verbo para cada objetivo enfatiza la autosuficiencia del ser humano. Ahora bien, la iglesia le ha tocado vivir ese momento, y la iglesia tiene que saber qué es lo que se persigue, porque si usted no se da cuenta, le va a pasar la famosa historia de aquella rana que pusieron en un experimento en una escuela, pusieron un envase a un fuego muy tenue, muy lento, y en una ranita dentro. Poco a poco, de manera sincrónica, fueron aumentando el fuego. Pero como la ranita estaba acostumbrada a lo tibiecito que estaba, fue acostumbrándose más a eso. Cuando se dio cuenta que el agua la estaba extinguiendo, ya era muy tarde. Por acostumbramiento, por una serie de patrones que tienen que ver con experimentos que se han hecho desde la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano está sometido, ha sido sometido a una serie de experimentos que tienen que ver con ingeniería social. Y nos han ido acostumbrando, nos han ido trabajando, la temperatura nuestra ha ido adaptándose a lo que el mundo quiere y lo que el mundo persigue. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta cuando vemos un noticiero, cuando leemos un libro, cuando vemos una película, cuando nos exponemos a la información? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué hay detrás de esa noticia? ¿Qué se escondió, qué no se dijo? ¿Y qué se ha dicho manipulado? ¿Y el silencio qué significa? ¿Cuántos de nosotros estamos al tanto de lo que realmente está ocurriendo? Bueno, hermanos, a usted y a mí nos tocó este tiempo. Y usted y yo tenemos que entender algunos de los cambios de lo que significa qué hora es. Voy a dar algunos esta noche, empezar a darlos, porque quiero que por favor cada uno de nosotros mire, es posible que el impacto, si no lo sabemos, cuando salgamos de aquí, oye, qué cosa más seria está pasando, qué mal se está poniendo el mundo. Y ya de ahí no hacemos nada más, se nos olvida. Lo supimos, nos enteramos y seguimos de largo. No se nos ocurre decir en mi lista de oración, bueno, si tengo lista de oración, déjame escribir esto y pedirle a Dios que me lo recuerde cada día para poder interceder en contra de esta corriente. Entonces, hermanos, empiezo a decir algunas cosas. La iglesia debe observar cambios sociales que están ocurriendo. El primero, rechazo a la diferencia sexual creada por Dios, lo que se puede llamar hoy la legalización del matrimonio de personas con igual sexo. Ustedes saben que eso ocurrió el año pasado, que ha seguido escalando, bueno, el año pasado en Estados Unidos, en Europa ya hace rato, y que varios países de América Latina han aceptado, y los que quedan, que son muy pocos, creo que somos 3 países que quedamos, se nos está empujando para que también lo hagamos. Segundo lugar, el mundo persigue que la preferencia sexual y la variedad de géneros sustituya a los dos sexos que Dios ha establecido como los que el ser humano debe tener. Entonces yo voy a mencionar una noticia de creo que hace 3 semanas, donde el presidente de Estados Unidos envió un memorándum a las escuelas del país, a todas, para que de forma obligatoria dejen que los muchachos que sienten una preferencia sexual diferente al sexo que Dios le dio, entren al baño del varón o hembra de acuerdo a su preferencia sexual, y que nadie se oponga a eso. Yo creo que usted no ha entendido. Si usted tiene hijos, por favor entre, póngase delante de la puerta del baño, mire a su niño o su niña que va a entrar dependiendo de su sexo, y vea también que ahí entra un adolescente o un joven o un maestro
con un sexo diferente al que debe entrar? ¿Qué usted sentiría? El asunto es que además de eso el presidente dijo que la escuela que se resista a aceptar eso, les van a ser retirados los fondos para que esa escuela tarde o temprano tenga que cerrar. Yo no sé si usted está entendiendo la intensidad de estos cambios. No sé si usted lo está entendiendo. Y tampoco sé, hermano y hermana, no sé si porque nosotros estamos en República Dominicana, usted entiende que eso no va a pasar aquí. Despierten. Estos son los cambios que el mundo está imponiendo, porque se quiere quitar la creación hecha por Dios y establecer una nueva creación. Una nueva creación, hermanos, que no tendrá hombre y mujer, que se exigirá que ya los hombres no digan que son hombres y las mujeres que son mujeres, sino que todo el mundo decida probar con el sexo que quiera. Y lo sé, cuando hablo de sexo que quiera, no estoy hablando de hombre y mujer, sino de aquello que se llama transgénero, etcétera, etcétera. ¿A dónde es que el mundo va a llegar? Bueno, el Señor nos ha advertido, pero esta noche no hablo de eso. Tercer cambio social: rechazo al modelo de familia establecida por Dios desde el principio. Hace 2 o 3 semanas la ONU declaró que no hay definición de familia. Sin embargo, yo he extraído, y debe estar ahí en pantalla, lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos en cuanto a la familia. El artículo 16 dice, voy a leer: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar ¿qué? Una familia. Y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Voy al punto número 3, dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ¿Qué dice ahí? ¿Hay definición o no? ¿Se habla de la familia o no? Bueno, hermanos, eso fue hecho en la primera emisión o declaración de los derechos humanos, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy se dice que no hay definición. Y en los mismos derechos que dan base a la constitución de esa entidad, se está diciendo que no lo hay. ¿Por qué se está diciendo eso? Porque se quiere reformatear lo que significa la familia y quitar la familia según lo que Dios ha dado y establecer otros tipos de familias. Realmente no se puede hablar de familias, se tiene que hablar de la familia, porque es una sola, la que Dios hizo. Cuando hablamos de familias estamos hablando en conjunto, pero en este momento, como el lenguaje se está dañando tanto y se está pervirtiendo tanto, cuando se habla de familias se está hablando de cualquier unión que el ser humano se invente en este tiempo. ¿Estamos claros, hermanos, de lo que está pasando? Otra de los cambios grandes que se están produciendo en este tiempo: rechazo a la maternidad, porque hoy la mujer que se siente madre es rechazada porque se entiende que todavía no ha comprendido que ser madre es una imposición machista. Cuando fue Dios el que estableció que la mujer concibiera, que la mujer diera luz, fue Dios el que lo estableció. No es un hombre, un varón, sino Dios el que lo hizo conforme a su diseño. ¿Qué estamos hablando con eso? Hoy se habla de maternidad subrogada. Apréndase esos términos, hermanos, si no lo conocen. Eso quiere decir un término bonito para hablar de vientres alquilados. Usted sabía que eso está por ahí, ¿verdad? Vientres alquilados. Pongo 2 noticias, porque hay muchísimas, pero esta noche no podemos hablar de todas. En India y Nigeria se han encontrado lugares donde se tienen retenidas a cientos de mujeres, niñas, adolescentes, mujeres más jóvenes y más adultas, porque han sido apresadas o porque ellas han querido prestar sus vientres por dinero. Muchas de las niñas están ahí porque fueron robadas de sus hogares. Y a esos lugares se les está llamando granja de mujeres.
yo no sé si usted entiende el término granja. Puesto que se ha declarado que el ser humano es un animal, entonces se pueden tener granjas de mujeres. Hace más o menos 3 semanas leí la siguiente noticia. En Madrid se celebró la Feria Sobreviviente de Alquiler. Habían varias compañías del mundo que están ofreciendo este, entre comillas, servicio. La compañía británica Baby Bloom promocionó esta clase de maternidad de la manera siguiente. Escuche bien. Te animamos a establecer factores precisos como inteligencia, apariencia física y personalidad. ¿De qué están hablando? Ingeniería, genética. Y dicen, usted estipulará un contrato con la clínica y recibirá a garantía un niño perfecto. Y dicen, añaden, y si en el camino, en el desarrollo, el niño presenta alguna normalidad, lo destruimos y usted tiene derecho a crear otro. Hermanos, yo no sé si estamos entendiendo lo que está pasando en el mundo. No sé si entendemos el dramatismo de este momento y cómo el ser humano rompe una y otra vez las leyes establecidas por Dios. Cuando el ser humano se levanta contra Dios, ¿qué es lo que al final va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Otro aspecto que está cambiando, la educación de los hijos. Como derecho de los padres ha sido quitado y ahora el Estado se va a hacer cargo de los hijos, de enseñar a los hijos. No sé aquí cuántos papás hay, levántenme la mano por favor. Hijos en edad escolar. Escuchen bien, mis hermanos. Esto está caminando y está arropando partes de Estados Unidos y muchos de los países de Europa, algunos de los países de Europa. El periódico ABC, periódico español, publicó: Noruega, los casos en que les quitan los niños a los padres por la excusa es falta de destrezas parentales. Este caso específico es hijo de 2 cristianos que mandaron sus hijos a la escuela y cuando la madre se acercaba a la puerta a ver por qué no ha llegado el autobús escolar, llegó una patrulla diciéndole que la escuela el Estado se había hecho cargo de los niños porque ellos habían sabido que ellos disciplinaban a sus hijos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando los padres no puedan disciplinar a sus hijos, ¿qué clase de generación tendremos? Pero si el Estado los toma y los educa, los adoctrina, el Estado podrá poner en esos muchachos el tipo de personalidad que ellos quieren para establecer el nuevo orden mundial. Por favor, hermanos, la palabra dice que al final de los tiempos las personas serían, y da una lista de cómo serían, porque eso es lo que se está trabajando para producir esa generación que acepte el anticristo sin problemas. Educación obligatoria bajo el lema derechos humanos sexuales y reproductivos, que hablamos tanto aquí para que los padres tuvieran conciencia y pudieran elegir candidatos que defendieran la inocencia de los niños. Esa es otra de los grandes daños que se está haciendo a niños desde 3 meses en adelante. Se les programa según currículum para que ellos aprendan desde 3 meses en adelante a tener placer con su cuerpo. ¿Qué clase de mente, qué clase de pensamiento torcido es el que está dirigiendo a las naciones de la tierra, a las grandes naciones en este tiempo? Pero pensemos en cambios políticos. ¿Qué está pasando con las migraciones que nunca se habían visto en la historia? ¿Qué está ocurriendo con una Europa que ha sido permeada por extremistas musulmanes? En los países que se creía y se entendía que había seguridad y paz, ya hoy no es así. Hermanos, hay muchísimos cambios. Yo solo les voy a dejar esas piececitas.
para que usted se dé cuenta que cuando la Biblia habla tenemos que hacerle caso. Y como Daniel en este tiempo, usted y yo prepararnos, leer, entender y decirle al Señor, Señor, tú eres veraz, yo quiero que me enseñes cómo debo vivir en este tiempo. Dentro de, la segunda semana de junio, este país va a recibir se va a celebrar en este país la conferencia 46 ABA de la Organización de Estados Americanos. He recibido no el brochure, ellos me han mandado la noticia, no sé quién puso mi nombre, y me han mandado todos los detalles. Allí en ese correo había que abrir una parte, porque allí ellos dicen cuántas entidades van a participar en ese fin de semana. Cuando yo lo abrí, yo me quedé con la boca abierta. Hermanos, quiero hablarles de esto como punto final esta noche. Ellos dicen que nunca antes en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, habían llegado a su oficina tantas solicitudes de participación en esta nación. Más de 120 entidades se van a dar cita aquí, y entonces cuando abrimos encontramos que la mayor parte de las entidades, solo una parte mínima, son cristianos. La mayor parte son grupos que vienen a exigir y demandar sus supuestos derechos, desde entidades que tienen que ver con prostitutas en la noche, toda clase de aberración que ustedes se pueden imaginar, van a visitarnos, vienen a visitarnos. Ahora, ¿qué significa eso si usted y yo como cristianos estamos al día? ¿Qué significa? Significa que en esta nación se van a invocar, se van a ver, se van a escuchar, se van a demandar muchas cosas que están fuera del deseo de Dios. Y usted y yo tenemos que prepararnos desde ahora para orar en contra, para que lo que se diga y se exija no sea aceptado. Yo no sabía que aquí habían entidades tan raras, nombres tan raros como los que yo vi, de aquí, de este país. Y eso quiere decir que el mal está caminando y está caminando aparentemente sin que nadie lo detenga. Hermanos, usted y yo somos responsables de levantarnos a orar, interceder, clamar. Y si es necesario pararnos allí, delante de ese lugar, con pancartas y decir no estamos de acuerdo con eso, o estamos de acuerdo con la familia que Dios ha diseñado, usted y yo tenemos que ser valientes y hacerlo. Es hora de levantar bandera, como dice el Señor, en favor de la verdad. Porque no estoy pensando que estamos nosotros haciendo esto por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Somos responsables de dar una mejor nación. Y solo será mejor si usted y yo le presentamos a Cristo a cada vida en este momento. Quiero, hermanos, dejarlos con estas inquietudes. ¿Qué es lo que el Señor nos ha enseñado? La hora en que estamos. ¿Qué vamos a hacer sabiendo esto? Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Si usted es un hijo de Dios, saber que Dios le dice, no pienses tanto en ti mismo, en ti misma, haz más por los demás. Y aunque parezca que no funciona, aunque parezca que no ganamos, que no adelantamos, Dios nos dice que si hacemos su voluntad, Él traerá a su tiempo el fruto que Él ha destinado. Que seamos de aquellos que sí le decimos al Señor, queremos. Atrevámonos, hermanos, es necesario, esta es la hora de levantar la voz de la verdad en medio de nuestra nación. Que el Señor nos ayude a comprenderlo. Yo creo que es mejor, que vamos a dormir más tranquilos si nosotros le hacemos caso a Dios que si no le hacemos caso. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar.
Señor, esto es lo que tú has destinado que compartamos y lo llevemos a muchos lugares. Tú has querido, Señor, enseñarnos lo que le enseñaste a Daniel. Tú quieres que seamos participantes en este momento, donde la oscuridad es tan densa, donde las tinieblas nos rodean, Señor, donde el mal ha decidido que va a establecer su imperio, donde las fuerzas espirituales de maldad luchan por tomar, robar, arrebatar las mentes y corazones de cada niño, de cada adolescente, de cada joven. Hoy, Señor, tú nos enseñas que los movimientos son reales. Nos estás enseñando que todos estos vuelcos sociales solo están advirtiéndonos lo que ya tú habías dicho en tu palabra. Señor, como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que hemos recibido de ti salvación, somos responsables, porque tú has dicho que somos embajadores en esta tierra, embajadores de tu luz, de tu verdad, de tus enseñanzas, embajadores de amor, embajadores de oración, de intercesión, de clamor, de compasión, de misericordia. Señor, despiértanos de nuestra apatía, de nuestra insensibilidad, de nuestro ver pasar las cosas y ni siquiera pedirte, oh Señor, detén el mal. Intercesores como Abraham, que cuando te escuchó decir, voy a ver el pecado de Sodoma, su clamor es tan grave que ha subido a mí. Este hombre no se quedó indiferente, sino que empezó a decirte, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y este debe ser nuestro grito, nuestro clamor en este tiempo. Ten misericordia, Señor, de los niños que están naciendo en esta hora. Ten misericordia de los niños que tienen 1 año de edad, 2 años, 3. Ten misericordia de los que tienen 10, 15, 20. Ten misericordia, Señor, porque están creciendo en un caldo de cultivo fétido, malo, corrompido, dañado, y no pueden ser capaces de ver el peligro. Ten misericordia de padres que son indiferentes, de padres que son tan progre, tan adelantados, que dudan de ti, de tu palabra, aunque están mirando, aunque están viendo lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Permítenos en esta hora pelear menos entre nosotros. Permítenos en esta hora estar tan pendientes a cosas que se acaban, que son materiales. Y ayúdanos a mirarte, a buscarte, a hacer lo que hizo Daniel. Rogar intensamente, pedir perdón, clamar y saber que tú estás a punto de hacer un cambio radical. Que nos encontremos entre aquellos que son salvados. Que nuestro corazón sea sensible. Ten misericordia, Señor, de estos niños que están siendo concebidos en vientres ajenos. Serán hijos de padres que nunca conocerán. Son de hecho ya hijos de madres que no son sus madres biológicas. Pueden estar en casas de personas que no le van a enseñar un modelo bueno porque no lo tienen. Señor, ten misericordia de esos niños que pueden terminar en otros hogares porque los padres que pagaron por ellos se van a divorciar. Señor, ten misericordia de la generación que está creciendo y haznos conscientes de que nuestro tiempo en esta tierra no es para nosotros mismos, sino para darte gloria a ti. Que como hoy, que digamos hoy lo que dijo Daniel, Señor, recoge tu pueblo, llévalo a tu lugar y que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea reconocido. Dios mío, danos un corazón que quiera dar, danos un corazón sensible, un corazón compasivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que toda esta congregación, Señor, todos nosotros salgamos de aquí con una visión nueva, renovada, ojos de Cristo, que al ver las multitudes sentía compasión de ellos.
Ten misericordia de los padres jóvenes. Ten misericordia de ellos. Instrúyelos, inquiétalos. Llénalos de tu sabiduría. Que ellos puedan, Señor, defender su familia, sus hijos. Que puedan abrigarlos. Todo esto te lo pedimos porque sabemos que eres Dios, eres veraz y quieres bendecir esta nación. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, amén, amén.